El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se le acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y vivirá». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho en mano de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de los jefes y vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor y para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy encontramos la continuación del Evangelio del día de ayer y podemos ver también una consonancia. ¿En qué sentido? El día de ayer veíamos que Jesús llegaba al pueblo de Genezaret y en cuanto desembarca viene corriendo aquel hombre endemoniado y le dice: «¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No vengas a atormentarme, porque todavía no es el tiempo». Y es ahí donde Jesús solamente le pregunta, porque ya le había mandado que saliera del hombre desde que venía corriendo. Pero a su petición, Jesús le pregunta al demonio: «¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?».
Y el demonio dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y bueno, ya sabemos que pues cómo cae pues el demonio a entrar en los puerquitos y se van para el lago y pues bueno, se ahogan. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir cómo llega la gente y le dice a Jesús, gracias por venir, pero mejor vete. ¿Por qué? Porque pues le era costoso a sus intereses. Por salvar a un solo hombre habían perdido 2,000 puerquitos. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo también pues la ciudad de Genezaret, aunque había judíos, también había muchos no judíos. Y es ahí donde este hombre le pide al Señor ir en su compañía. ¿Por qué? Porque prácticamente en Genezaret nadie lo valora, nadie, no le importa a nadie. Por eso, pues él quiere ir en la compañía de Jesús. Pero, ¿qué es lo que le dice? Quédate y habla con los tuyos de la misericordia que Dios ha tenido contigo. Entonces, es ahí como vamos a ver la próxima semana, cómo Jesús va a volver a ir a Genezaret. Y entonces ya no le van a decir vete, sino ahora le van a decir quédate. Y bueno, pues todos los enfermos que toquen a Jesús quedarán sanos. Pero bueno, es ahí como el testimonio de fe de una sola persona convierte a un pueblo. Y es ahí donde también podemos ver el día de hoy esta mujer que ha confiado en los médicos y durante 12 años no se ha curado su hemorragia. Y es ahí donde pues para el pueblo de Israel pues esta mujer es una mujer impura. ¿Por qué? Porque para el pueblo de Israel la vida se encuentra en la sangre. Y pues imagínense 12 años con una hemorragia, pues esa mujer no valoraba la vida. Y es por eso que pues era una mujer impura. Ya había gastado todo lo que tenía en médicos y en lugar de curarse empeoraba. Y bueno, pues es como muchas veces dicen que pues cuando los médicos tienen su negocio, pues pocos curan. Y bueno, por ahí dice un cuentito de un doctor recién graduado que estudia en la mejor universidad del país. Y bueno, pues le sale la educación en miles de millones de pesos. Y bueno, pues llega al consultorio de su papá porque su papá se toma el día, al cabo ya está el hijo. Y llega un señor y pues ve su expediente y son años y años que el papá lo está atendiendo. Y pues resulta que agarra, le manda a hacer unos estudios, regresa y pues ya le da una prescripción y se cura el hombre. Y cuando llega el papá de sus días de vacaciones, pues agarra y le dice, oye, ¿te acuerdas del señor tal que lo tienes atendiendo desde hace tanto tiempo? Ay, papá, pues mira, era tan fácil, tenía esto, le receté esto y ya quedó. ¿Qué no lo viste, papá? Dice, ¿y con qué crees que pagué tu universidad? Y es ahí donde, pues, a veces, pues, lamentablemente, pues en lugar de servir, se aprovechan de uno. Y es ahí donde nosotros tenemos que descubrir que sí, ciertamente la fe tiene que ayudarnos, pero también nuestra vida. Primeramente, como dice San Pablo, por Adán entró el pecado en el mundo y la muerte dominó a los que pecaron. ¿Cuántas veces nuestras enfermedades son debido a nuestros pecados? Por ejemplo, podrían decir, ¿cómo, padre? Pues hoy una enfermedad que está muy de moda, que bueno, ya tiene años que está de moda, la diabetes. ¿Por qué se da la diabetes? Porque no tenemos control y no comemos, tragamos. ¿Y es por qué? Porque nos dejamos llevar por la glotonería. Y por ahí, una canción allá de los 90s, ahora si la ponen, como se dice ahora modernamente, estaría funada la canción. ¿Por qué? Porque pues dice que
estás bien gorda y mantecosa porque eres golosa y comes todo lo que se te ponga enfrente. Y bueno, así se va toda la canción. ¿Y cuántas veces? Pues sí, desde niños, denle dinero a los niños y ¿qué se van a comprar? Que las papitas, la Coca-Cola, el dulce, bueno, ahora que son los escuincles y quién sabe qué tanta mugre se compran. Y bueno, pues dijeran, ¿se lo comen en la semana? No, en una sentada se lo comen. Y luego pues llega la hora de comer y otra vez más Coca-Cola. Y llega la hora de la cenar y más Coca-Cola. Entonces pues obviamente pues el cuerpo va a decir, pues ya no puedo. Y es donde viene la enfermedad. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Entonces, primera condición para la salud, tenemos que reconocer que somos pecadores. Segundo, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Podríamos preguntar, ¿cuánta agua tomamos al día? Y van a decir, no, pues si el agua oxida al metal, no, pues ¿qué me va a hacer por dentro? No, mejor yo Coca-Colita. Y es ahí donde, pues no, tenemos que cambiar también. Ciertamente, ¿por qué? Porque el Señor ha puesto todo lo que nos ayuda. Y pues ahora podríamos preguntar, ¿a cuántos les gustan las verduritas? ¿A cuántos les gusta comer frutita? No, pues ya nadie. Ahora pues que la pizza, la hamburguesa, el hot dog, y pues obviamente pues todo eso va a terminar afectando. Y es ahí donde el Señor nos propone el hacer su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la podemos ver en el Génesis. En un primer momento, cuando le dice, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín del Edén. Y después, cuando dejan el jardín, pues también dice que pueden comer la carne de ciertos animales. Y también pueden pues arar y comer todo lo que la tierra produzca. Y es ahí donde pues podríamos preguntar, ahora lo que comemos pues ya no es producto de la tierra. Ahora que si con el maíz transgénico y los tomates genéticamente modificados, pues sí, pero ¿qué tanto hacemos daño a nuestro cuerpo? Ese es el problema. Y es ahí donde pues no reconocemos. Por eso, ¿qué es lo que esta mujer hace? Ya no tengo otra opción. Escucha hablar de Jesús, que es un maestro que cura, que hace muchos milagros. Y esta mujer, bueno, si cura y hace muchos milagros, solamente con tocarle el manto me curaré. ¿Y qué hace esta mujer? Toca el manto y se cura. Pero aquí también tenemos que descubrir, hoy cuántas veces, pues sí, escuchamos hablar en muchos momentos. No, es que si te pones el escapulario no te vas a morir sin los auxilios divinos. Y si te pones el escapulario de tal color, no te va a pasar nada. Y si te pones el otro del otro color, y si te pones el rosario y la medalla de San Benito y la Virgen de no sé qué y la cruz de no sé cuánto, y aparecemos ahí arbolito de Navidad con todo lo que tenemos colgado en el pescuezo. Y nada más por ponérmelo, ¿me voy a salvar? No. ¿Por qué? Porque entonces caemos en la idolatría de las cosas santas. De hecho, desde la bendición dice, para que, imitando lo que nos enseñas, alcancemos lo que nos promete. Ahora sí, si me pongo el escapulario, el más clásico y más tradicional, el de la Virgen del Carmen, cuando se hace la imposición dice, queda sujeto a todas las obligaciones de la Orden del Monte Carmelo y vas a disfrutar de todos los beneficios de la Orden del Monte Carmelo. Y podríamos empezar, ¿qué nos pide la Virgen? Oración diaria,
nos pide obras de misericordia, nos pide alejarnos del pecado, nos pide confesarnos por lo menos una vez al mes, comulgar los primeros sábados del mes, etc. Ahora bien, ¿cuántos lo cumplen de aquellos que tienen el escapulario? Y es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque entonces, un escapulario, cosa mágica, me lo pongo. Y ya pienso que porque lo traigo, puedo ser un asesino, un ladrón, un borracho. Pues no. Entonces, ¿qué testimonio estás dando? ¿Qué caso estás haciendo a lo que la Virgen te pide? Sí, todo esto es muy bueno para nuestra salvación. Y si hacemos caso a la Virgen, pues podemos ver, y no solamente el escapulario, el quien reza el rosario, quien hace los 9 primeros viernes de mes, quien hace los primeros 5 sábados de mes en honor a la Virgen María, y tantas promesas que el Señor nos da, pero nos exige un compromiso. Y ese compromiso se llama fe. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, Padre, pero yo creo en Diosito, sí, pero nunca voy a misa. Pues ¿de qué sirve que creas en Diosito? Citando el Evangelio del día de ayer, ¿cómo dice el demonio cuando ve a Jesús? Va, y Jesús entra, o más bien desciende de la barca, y el demonio, ¿qué es lo que agarra y le dice? Inmediatamente, perdón, esto es, sí. Dice, cuando aquel hombre vio a lo lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Entonces, si se trata de creer, el demonio cree en Jesús y sabe quién es. ¿Qué es lo que no hace? No confía en Jesús. No hace su voluntad. Entonces, si yo digo, creo en Diosito, pero no vivo lo que Dios me pide, entonces no tengo fe. Y es ahí donde el motor de todos los milagros va a ser la fe. Podemos ver, a esta mujer le dice, tu fe te ha curado. Y cuando van con Jairo, oye, tu hija ya se murió, ¿para qué andas molestando a Jesús? Ya deja que se vaya. Jesús lo escucha. ¿Y qué es lo que le dice? Jairo, basta que tengas fe. Y es la pregunta del millón, ¿cuánta fe tenemos? En otras palabras, ¿qué tanto nos abandonamos en Dios? Y es ahí. Sí, es muy bueno, y por ahí revelaciones privadas de que el escapulario púrpura, que es el de la pasión de Cristo, y con la cruz del perdón, y la medalla milagrosa que dice que quien lo porte no sufrirá los embates del maligno, la medalla de San Benito, que no es nada más por la medalla de San Benito, sino es hacer la oración todos los días. Y es ahí donde tenemos que descubrir, son herramientas que Dios nos da para nuestra protección y salvación, sí, pero no son artículos mágicos. Es ahí donde nosotros tenemos que ir luchando día en día. Y si yo vivo de acuerdo al plan de Dios, hago oración todos los días, me esfuerzo por evitar el pecado, leo la Biblia todos los días, estudio el catecismo, también me alejo de todo lo pecaminoso, pero no tengo el escapulario. ¡Ay, ya me voy a condenar y Diosito no me va a dar los auxilios divinos! Si estás viviendo y no tienes el escapulario, no hay problema. Tu misma acción de vida va a hacer que Dios sea misericordioso contigo. Simplemente podríamos decir cuántos en el mes de en el mes de mayo, cuando éramos niños, no fuimos al ofrecimiento de flores. Y hasta
la canción nos podemos aprender y todavía la podemos recordar a pesar de que han pasado 20,000 años. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a Porfía, que Madre nuestra es. Y ya íbamos ahí con nuestra florecita a ponérsela a los pies de la Virgen María. Y hoy podremos preguntarnos, ya ni siquiera decir que si rezamos el rosario todos los días, si por lo menos rezamos el rosario en mayo. Y es ahí donde nosotros podemos ver qué tanto nos hemos alejado de Dios, qué tanto nos hemos hecho a un lado de la fe. Por eso el Señor nos sigue invitando a que abramos el corazón, a que confiemos en Él. Por eso hoy nos enseña precisamente que también a veces podríamos decir, ay Padre, es que si el Señor me manda una prueba. Bueno, está Jairo, en donde él confía en Jesús. Por eso va, Señor, mi hija está agonizando, pero si tú vas y le pones tus manos, vivirá. Creo y confío en ti. Pero también, ¿cuántas veces los que están alrededor nos quitan nuestra fe? Y es ahí donde podríamos también aplicar ese pasaje de la Escritura, donde Jesús se queda haciendo oración, los apóstoles se van en la barca, y pues en la madrugada Jesús va caminando sobre el agua, se espantan, ¡ay, un fantasma, un fantasma! Y agarra y Jesús dicen, no muchachos, no teman, soy yo. Y siempre San Pedro, bien atrabancado que es, Señor, si verdaderamente eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús así como que me lo imagino con una respuesta, pues vente. Y San Pedro empieza a caminar. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a sentir el frío, el viento, ve que está el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Se empieza a hundir. Y entonces sí, el grito, Señor, sálvame. Y Jesús va, lo toma de la mano, lo saca. Y algo que no vemos después es de que Pedro, sigue caminando. Ahora hacia la barca junto con Jesús. Y entonces esa pregunta, Pedro, ¿por qué dudaste? Y es por las situaciones que rodean a Pedro. De igual manera, Jairo, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija se murió. Y Jesús vuelve a reconfortar a Jairo. Basta que tengas fe. Y por eso Jesús hizo, por así decirlo, no es la manera correcta, y lo digo con mucho respeto, pero Jesús hace todo el drama de ¿quién me tocó? Más adelante vamos a ver que todo el mundo va a tocar a Jesús y se va a sanar, y Jesús ni pío dice. ¿Por qué hizo ese drama? Porque necesitaba mostrarle lo que es la fe a Jairo para que siga firme. Podríamos preguntarnos, ¿qué tanto se pudo haber tardado Jesús en todo este pasaje? Pues a lo mucho 10 minutos, en que va caminando, esta mujer se acerca, literalmente toca el manto nada más. Jesús siente la fuerza curativa, pero también prevé que la hija de Jairo va a morir. Y es por eso que se detiene. ¿Por qué? Porque si Jesús hubiera seguido de largo, hubiera muerto en el camino,
y Jairo hubiera perdido la fe. Pero es ahí donde la pedagogía de Jesús, cuando necesitamos que nos conforte, nos da todas las pruebas. Y es ahí donde, pues sí, se da todo ese pasaje. La mujer le cuenta, 12 años, perdí toda mi fortuna, no me curé, y solamente con tocarte he quedado curada. Por eso Jesús dice, tu fe te ha curado. Por eso a Jairo le dice, ya viste lo que hace la fe. Tu hija va a vivir. Basta que tengas fe. Y por eso toda esa gente que iba en compañía de Jesús la deja atrás. Solamente lo acompaña Pedro, Santiago y Juan. Y llegando a la casa, pues obviamente si pasan del llanto a burlarse de Jesús, pues podríamos decir, como en muchos pueblos, pues muchos posiblemente eran plañideras y dirán, ay padre, ¿qué son eso? Pues son mujeres que se contratan para ir a llorar en los velorios. A veces ni saben ni quién es el muerto, pero ahí van a llorar. Y por eso, en cuanto Jesús dice, ¿cuál es este alboroto? La niña no está muerta, duerme. Y es donde se burlan. Por eso Jesús saca a todos. Todos aquellos que menoscaban la fe de Jairo. Y se queda con los testigos. Pedro, Santiago, Juan, el padre y la madre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Solamente tomar de la mano a esta jovencita y decirle, Talita cum, niña, levántate. La traducción ya le ponen el oye niña, porque si no hubiera sido Shema Talita cum, oye niña, levántate. No le está diciendo, vuelve a la vida, levántate. Es la orden de Jesús. Y esta niña se levanta. Empieza a caminar y obviamente pues uno podría decir así como que muy inocentemente, porque pues nadie ha regresado de la muerte, pero yo creo que ha de haber costado trabajo. Por eso, ¿cuál es la siguiente orden de Jesús? Denle de comer. Que también es como lo va a hacer Jesús en la resurrección. Los discípulos lo ven vivo, pero todavía no caben de alegría, piensan que es un fantasma. Y por eso Jesús, quitado de la pena, ya no necesita comer. Pero agarra y dice, oigan, ¿y no tienen algo ahí de comer? Y le sacan su pescadito. Y Jesús empieza a comerse su pescadito. Y todavía dice, oigan, para que pues una vez me acompañen, traigan de los peces que acaban de pescar. Y pónganlos también a las brasas. Y Jesús come frente a ellos. Esta niña come frente a sus padres. Porque es la confirmación. No es un fantasma, no es una aparición. Es su hija que ha retornado a la vida. ¿Quién hace el milagro? Jesús. ¿Cuál es el motor? La fe de sus padres. Jairo, que confía en las palabras de Jesús, tu hija no está muerta, duerme. Cosa contraria a los que estaban en la casa de Jairo. La niña no está muerta, duerme. No, pues es que serás tonto, ¿cómo que no se murió si ya hasta el médico dijo que se murió? No tienen fe, no confían en Dios. Jairo confía.
Y hoy podemos ver cómo nos dice también la primera lectura, porque esto lo tenemos que hacer vida, no solamente verlo, ¡ay, qué bonito! Sí, cómo pasó en esos tiempos. No, lo tenemos que hacer vida. Nos dice precisamente la primera lectura del día de hoy, al final. Mediten pues el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los poderes y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Y hoy celebramos a Santa Águeda, jovencita, 16 años, que pues bueno, ella, fiel cristiana, promete su virginidad a Cristo. Y en tiempos del emperador Decio, pues ¿qué hace? Le dice al gobernador de Sicilia que la lleve a un prostíbulo para que vivan todo un mes en un prostíbulo y así deje sus tonterías de la virginidad. ¿Y qué hace esta jovencita? Se aferra más a su fe. Por eso, al cumplirse el mes, pues ella sigue con su Cristo, sigue con su pureza. ¿Y qué hace este hombre? Pues le manda cortar los senos. Por eso la imagen de Santa Águeda siempre viene con un platito o una charolita y dos senos que parecen hasta panecillo. De hecho, en Sudamérica hay un panecillo que así se llama, no lo tomen a mal, pero se llama las tetillas de Santa Águeda. ¿Por qué? Pues porque es como un panquecito, aquí más hacia la frontera, un cupcake, y bueno, tiene una cerecita arriba. Y es ahí donde, pues ella no le importa. Por eso, ella aprende a morir por Cristo, 16 años. Podemos ver otros jovencitos, por ejemplo, hace unos días, Santa Inés, apenas 14 añitos. En unos días más celebraremos a San José Sánchez del Río, 15 añitos, pero con un tesón. Y es lo que nos falta hoy en la iglesia. Ese tesón de no dejarnos llevar por lo que dicen, sino dejarnos llevar por Cristo. Como escuchaba a algunos sacerdotes, entre ellos, no de manera literal como yo lo digo, pero ya es ese recuento que he escuchado. Pero como dice, por ejemplo, el padre Javier Olivera Rabasi, como lo dice hasta cierto punto el padre Eduardo Jayen, como lo ha dicho inclusive el cardenal Burke. Hoy el problema de la iglesia es de que escuchamos a todo mundo, pero no escuchamos a Cristo. De que le hacemos caso a todo mundo, pero no le hacemos caso a Cristo. Y hoy hay quienes mueren por sus ideas y podemos caer en lo que se llama el idealismo, es que esto es lo que te va a salvar. Y sinceramente, por ejemplo, podríamos decir, por ahí podemos ver, y hay una persona que reposteó algo que alguien puso, que decía, es que hoy solamente la tradición te puede salvar. Yo dije, bueno, es muy bueno que conozcamos la tradición. Inclusive, como muchos han recomendado, el mismo cardenal Burke, el rezo en latín, el volver a estudiar el latín.
¿Para qué? Para conocer la lengua de nuestra madre, la iglesia. Tanto es así que si fuéramos totalmente fieles a lo que dice el concilio, pues sí, la misa sería en lengua vernácula, pero los cantos serían el canto gregoriano, que es en latín. En lugar de tener coros con guitarrita y eso, sería con el órgano. Ciertamente, pues como un maestro de música, estudió en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara y decía, para poder tocar el órgano, tienes que tocar perfectamente el piano. Por eso, para que alguien salga con el título de maestro organista, son 14 años de estudio. Y pues este maestro decía que él conoce a muchos, como por ejemplo la banda Cuisillos, parte de la banda El Recodo, parte de la banda El Limón y muchas bandas que han surgido en Guadalajara. Y dice, ¿por qué? Porque la mayoría de ellos han estudiado en la Escuela de Música Sacra. ¿Y por qué terminan en banda? Porque podríamos preguntar, ¿y en qué iglesia se toca ya el órgano? Entonces es ahí, porque no hemos hecho caso a lo que dice el magisterio de la iglesia. Escuchando a un sacerdote, el padre Byron, el del Padrecito Millennial, precisamente decía eso, de que hoy se habla del espíritu del concilio, pero no hemos leído el concilio y nos dejamos llevar por lo que todo mundo dice. Y es ahí donde, pues no desde ahora, alguien que fue sacerdote y dejó el ministerio, que conocí, pues él ya dejó el ministerio allá en tiempos del concilio. Y decía, el concilio no vino a ser el mal de la iglesia. Más bien fue cuando aprovechamos el cambio de la iglesia para hacer lo que queríamos y no respetar a la iglesia. Porque todos los que dejaron el ministerio antes del concilio ya no usaban sotana. Los que empezaron con los abusos litúrgicos hacían ya abusos litúrgicos desde la misa tridentina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, en lugar de escuchar a Dios. Ciertamente, como también lo ha repetido el padre Olivera Rabasi, y lo decía en una homilía, decía, a veces pensamos que la iglesia está acabada por todo lo que está sucediendo, pero no. Tenemos que confiar en Dios, que dijo, los poderes del infierno no prevalecerán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues como los apóstoles, si tenemos miedo, acudamos a Jesús. Ciertamente, posiblemente nos regañe como a los apóstoles en un pasaje que ya vimos días pasados, cuando viene la tormenta. Y entonces pues ven que está haciendo agua la barquita y el viento está bien fuerte y las olas están bien encrespadas. ¿Y qué es lo que van? Señor, ¿qué no te importa que nos muramos? Y así como que Jesús se levanta y da una orden. Cállate, enmudece. Y viene la calma. Acto segundo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no tienen fe? Si Jesús va en la barca, por más que parezca que se va a hundir, no se va a hundir. Porque Cristo va. Sí, ciertamente,
tenemos que dejar de ser problema. Porque a veces vemos el problema, no, el papa, el obispo, el padrecito, la monjita, el diácono, el frailecito. No, el problema somos todos. ¿Por qué? Porque no le hacemos caso al Señor. Porque no confiamos en el Señor. Simplemente, como lo dice el sueño de San Juan Bosco, 2 cosas que van a salvar a la iglesia: la Eucaristía y la Virgen María. Ahora, si queremos poner ya hasta las lanchitas de salvación, la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí es donde está la ruta segura. Pero hoy, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al catecismo? Poco. Hoy, ¿a qué le dedicamos el tiempo? A la serie, a la película, a los memes, a los TikToks, a la política ahorita, que si es que el presidente Trump hace o no hace, que si deshace, y todos ahí pegados, nimiedades. Como diría esa carta de un autor desconocido a un hombre que se llama Diogneto: los cristianos viven en toda tierra como si fueran extranjeros, y toda patria es para ellos el hogar, aunque saben que la patria definitiva es el cielo. Si mi patria definitiva es el cielo, pues ¿qué me preocupa lo demás? Yo tengo que preocuparme por tener un hogar en el cielo. ¿Cómo lo voy a construir? Oración, vida sacramental, obras de misericordia. Así que podríamos decir, como dijo San José Sánchez del Río: porque ahora es tan barato ganar el cielo, morir para vivir. ¿Morir a qué? A mis gustos, placeres, mi propia voluntad, para vivir en manos de Dios. Y entonces las cosas cambiarán. Entonces la vida será verdaderamente un grito de fe en este mundo de desolación. Será una pequeña llama que alumbre en la oscuridad. Pero como dice aquel viejo dicho, una luz no es más brillante sino cuando esté en total oscuridad. Así que seamos luz en este mundo de tinieblas. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.